alaba, alábale, alaba, alábale, alaba, alaba en todo tiempo, alabaré. Esto tiene que temblar, esto tiene que temblar, bla, bla. Esto tiene que temblar, esto tiene que temblar, bla, bla, bla. Porque tenemos dinamita, porque tenemos dinamita, porque tenemos dinamita, porque tenemos dinamita, porque tenemos, porque aquí hay, porque tenemos, porque aquí hay, porque tenemos dinamita, porque tenemos dinamita, bendecirle a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Bendecirle a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará siempre en mi boca. Porque Jehová se gloriará mi alma, gloria a los mansos y se alegrará. Porque Jehová se gloriará mi alma, gloria a los mansos y se alegrará. Alábale en todo tiempo, alábale en todo tiempo, alábale en todo tiempo, alábale. Alábale en todo tiempo, alábale en todo tiempo, alábale en todo tiempo, alábale. Alaba, alábale, alaba, alábale, alaba, alaba en todo tiempo, alábale. Alaba, alábale, alaba, alábale, alaba, alaba en todo tiempo, alábale. Esto tiene que temblar, esto tiene que temblar, esto tiene que temblar, bla, bla. Esto tiene que temblar, porque tenemos dinamita, porque tenemos dinamita, porque tenemos dinamita, porque tenemos dinamita, porque tenemos, porque aquí hay, porque tenemos, porque aquí hay, porque tenemos, porque aquí hay, porque tenemos, porque aquí hay. Porque tenemos dinamita, porque tenemos dinamita, porque tenemos dinamita. Si tú ya modelas de tu domicil, cuando ya mi alma yo ya la valí. Si tú ya modelas de tu domicil, cuando ya mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré, cuando ya mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré, cuando ya mi alma yo te alabaré. Si tú ya modelas de todo mi ser, cuando ya mi alma yo te alabaré. Si tú ya modelas de todo mi ser, cuando ya mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré, con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, con toda mi alma yo te alabaré. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Yo te alabaré, yo te alabaré, con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré, con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré, con toda mi alma yo te alabaré. Si tú ya modelas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré, con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, con toda mi alma yo te alabaré. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser.
apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Gloria a Dios. Uno conoce hermana Ingrid, hermana Valerie, hermana Ingrid, mira. Santo eres Dios, y a su nombre, y a su nombre, aleluya. Él sea la gloria y a Él sea la alabanza, porque Él es merecedor de ella, amén. Y vamos a buscar una porción de la palabra, gloria a Dios, en Lucas 17, 11 al 19. Y mientras lo busca, alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. Del 11 al 19. Mis hermanos lo tienen. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar por la palabra. Padre amado, Padre santo, continuamos delante de tu trono de gracia, mi Dios, para exaltar y glorificar y bendecir tu santo nombre, mi Dios, y dándote la gracia por tu darnos el privilegio, mi Dios, de estar aquí reunido en tu nombre. Padre celestial, glorifícate en esta noche de una forma muy especial, mi Dios. Si puede haber cualquier atadura por ahí, Padre celestial, derrama tu misericordia y rompe toda atadura en esta noche, quiebra toda cadena en esta noche, liberta toda mente que pueda estar cautiva en esta noche, mi Dios. Padre, consuela en esta noche, Padre, exhorta, llama al arrepentimiento, Padre celestial, trae convicción de pecado, Padre, que está tú glorificándote en esta noche. Manifiesta tu milagro, manifiesta tu prodigio, Padre celestial. Sana a cualquier que pueda estar enfermo en medio de tu pueblo, Padre celestial. Glorifícate en esta noche, mi Dios. Cancela en esta noche toda obra, Padre, satánica, en el nombre del Señor Jesús. Glorifícate, Dios, Padre, en el nombre de tu amado Dios Jesús, y te damos las gracias. Amén y amén. Mis hermanos se pueden sentar en esta noche, pero no se sienten arriba de la alabanza. Amén. Gloria a Dios. En esta noche yo te voy a hablar bajo el tema la gratitud. Amén. La gratitud mueve el corazón de Dios. Amén. Porque si a veces, cuando usted le hace un favor a cualquier persona, esa persona le da la gracia, ¿cómo se siente usted? Bien, ¿verdad que sí? Caramba, esa persona agradece. Amén. Imagínese al Rey de Reyes y Señor de Señores, que fue que movió su corazón para bendecir a esa persona. ¿Cómo no se sentiría Dios? Amén. Eso mueve el corazón de Dios. La gratitud abre grandes puertas. Amén. O grande puerta no, abre todas las puertas a nuestras necesidades cuando vamos delante de la presencia de Dios. Amén. No importa qué clase de puerta sea, pero el dar la gracia por una como este que se devolvió, le abrió la puerta de la salvación. Amén. Amén, hermano. Los otros, solamente los 9 que no se devolvieron, recibieron parte, recibieron la sanidad.
Amén. Y ellos se enfocaron en lo que les faltaba. Amén. Y ellos no se devolvieron para darle la gracia a Dios. Amén. Y aquel dijo, si aquel a mí me pudo sanar, ¿cuántas cosas no puede hacer en mi vida más? Amén. Y él se devolvió a darle la gracia a Jesús. Amén. Y se devolvió porque la gratitud la gratitud, ellos se demuestra con hecho. Amén. Porque ese que se devolvió, él no se devolvió mudo. Él no se devolvió en silencio. Amén. Así como él gritó y pidió para su necesidad, la palabra relata que él se devolvió gritando a gran voz. Amén. Y también dice que se postró delante de Jesús. Amén. Eso es la gratitud. Amén. La gratitud se demuestra con hecho. No solamente decir, sí, yo me siento agradecido, pero ¿dónde están tus hechos? Amén. Amén. La gratitud mueve el corazón de Dios y abre todas las puertas a nuestras necesidades, hermano. Amén. Esa es la gratitud. Entonces, cuando a veces se le hace cualquier favor, que yo he escuchado a una persona, esa persona no se cansa de darle gracias a ese que le hizo el favor. Y hay veces que esa persona ya se enoja, pero ven acá, donde quiera que me ve eso es gracias, acordándome siempre lo que yo le hice. Amén. Dios no es así. Dios te da más. Tú me das la gracia, tú me honras, yo te doy más. Amén. Puede ser que aquel se cansa porque aquel ya le da tanto ya la gracia, que quizá dice, caramba, si yo hubiese sabido eso, que él me estaba cansando tanto, yo no le hago ese favor. Amén. Porque donde quiera que ver, esa es la gratitud. Es porque lo que él siente dentro de su corazón por ese favor que tú le hiciste, tiene que agradecerlo. Amén. Y cuánto más se le da la gracia a una persona, y cuánto no más al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Cuánto no más a él. Porque todo lo que nosotros recibimos y a quien nosotros podemos bendecir viene de parte de Dios. Todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de Dios. En Santiago lo dice. Amén. No es rey, no te equivoques. Toda dádiva, que es todo regalo, viene del Padre de las luces. Amén. Todo don perfecto viene de Dios. Entonces hay que agradecerle a Dios. Muchas personas toman este día para agradecerle a Dios por durante el año que pasó. Pero lo que tú no te acostumbraste, lo que tú no lo hiciste como algo tuyo propio, es difícil que hoy 31 tú le abras la boca a Dios y tú le comiences a agradecer a Dios. Amén. Porque la gratitud no es para tú darle la gracia hoy a Dios, es durante enero, desde el día 1 hasta el día 31, tú vienes a celebrar con más gozo en esta noche. Amén. Y esa gratitud se ve en esta noche. Amén. Pero tú tenías que verlo ejercitado durante el año. Lo que tú no hiciste durante el año, es difícil que esta noche tú vengas a tu agradecerle a Dios. Amén. Porque eso se ejercita durante el año, hermano. Amén. Eso se ejercita mostrándole a Dios que en todos los cultos a ti no hay que decirte alaba a Dios. Eso se ejercita que no por cualquier cosa tú puedes faltar a los cultos. Amén, hermano. Esa es la gratitud. Eso es estar agradecido para con Dios. Amén. Difícil que tú le falles a Dios en un culto si tú eres agradecido. Tiene que ser o que tú estés enfermo, que no te puedes mover. Y si durante 8 horas Dios te dio la fortaleza para ir a trabajar, hermano, durante 2 horas o hora y media, Dios a ti te la multiplica para tú venirte a sentar a darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermano. Esa es la gratitud, hermano. Y la gratitud hay que ejercerla todos los días. Amén. Esos 10 leprosos esos 9 se enfocaron en lo que a ellos le hizo falta. Y muchas veces nosotros somos así. Amén. Que nos enfocamos en lo que no hace falta. Amén. Es un día para celebrar de la gratitud. Pero ¿cómo tú te comportaste durante el año sobre la gracia de la gratitud para con Dios? ¿Cómo fue tu comportamiento? Amén. Para tú venir a celebrar algo que durante el año tú se lo diste a Dios mediocremente. Amén. Escasamente. Amén, hermano. Esa es la gratitud.
usted y yo estamos respirando es a la misericordia de Dios. Si usted y yo pudimos terminar este año, fue a la misericordia de Dios. No fue a base a nuestra inteligencia, no fue a nuestro cuidado, amén, porque nosotros mismos no nos podemos proteger. Dios nos protegió durante el año, protegió a nuestra familia. Algunos perdieron algunos seres ya queridos durante el año, pero tú puedes decir, hasta aquí Dios me llevó, hasta aquí Dios me guardó. Amén, hermano. La gratitud es algo de todos los días. Amén. La gratitud es algo que dice la palabra de Dios, que dar gracia en todo. Dar gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Hasta por lo que tú no tienes, que te faltó, Padre Celestial, gracia. Esa es la gratitud. Amén. Eso es el estar agradecido. Amén. La palabra de Dios dice perseverar en las oraciones. Amén. Pero con acción de gracia. Con acción de gracia. Esa es la gratitud. Cuando oramos sabiendo que no lo hemos recibido, porque el que ora es porque necesita algo. Amén. El que hace una oración es porque le falta algo. El que ora es porque desea algo de parte de Dios. Amén. Pero Dios dice, cuando termine es con acción de gracia. Amén. ¿Por qué? Porque Dios suple esa necesidad en aquel que cree. Amén, hermano. Esa es la gratitud. ¿Cómo fue tu comportamiento durante el año para con la gratitud? Tú puedes hoy abrir la boca y tú decir, Padre, gracias. Padre, gracias por todo. Gracias, Padre Celestial, por aquello que durante el año yo no tuve, Padre Celestial. Y gracias por aquello que tú me dices, Padre Celestial. ¿Cómo tú honraste a Dios durante el año con la gratitud? O te enfocaste como los 9 leprosos, que como a ti te faltó algo, por eso tú no le diste gracias a Dios. Amén. Amén. Y la palabra lo dice, dale gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Padre Celestial, gracias. Aún estoy llorando, Padre Celestial, gracias, porque tú vas a secar estas lágrimas. Amén. Tú vas a cambiar mi lamento en baile, porque lo dice la palabra. Amén. Pero estoy llorando y entonces yo te tengo que dar gracias. Sí, la palabra dice, dar gracias en todo a Dios. Amén. Amén, hermano. Esa es la gratitud. Y Dios quiere en este año 2018 que usted comience agradeciéndole a Dios. Amén. Porque el agradecer cambia la atmósfera. Amén. Abre puertas para nuestras necesidades. No te enfoques como esos 9 leprosos en lo que les faltó. Amén. Y por eso ellos no recibieron la salvación. Ellos se quedaron a media del camino. Amén. Comienza durante este año. Amén. Que es un año nuevo, agradeciéndole a Dios. Padre Celestial, gracias. Padre Celestial, gracias. Aunque tú no veas nada, aunque tú no veas cambio, Padre Celestial, gracias, porque yo sé que el cambio está ahí. Amén. Porque tú dices que demos la gracia sin primero nosotros obtener la cosa. Padre, yo sé que ese esposo tú lo vas a transformar. Yo sé que esa esposa tú la vas a cambiar. Padre, yo sé que ese jefe ya de trabajo mío me va a aumentar el salario. Yo sé que tú me vas a dar otro trabajo mejor. Padre, todo eso, Padre Celestial, gracias. Padre Celestial, gracias. Y alabarle, darle gracias a través de las alabanzas, porque Dios se glorifica a través de las alabanzas. Amén. La gratitud hay que demostrarla con hecho, hermano. Amén. Así como esos 10 leprosos, dice que cuando tuvieron una necesidad, alzaron su voz. Asimismo, cuando nosotros tenemos una necesidad, nosotros no vamos mudos delante de Dios. ¿Para qué? Porque como nosotros sabemos que Dios es el que escudriña los pensamientos, nosotros no vamos a quedarnos mudos. Porque como tú lo escudriñas, pues ya tú sabes ya lo que yo quiero. No. Dios dice que tienes que abrir tu boca y pedirle. Amén. Amén, hermano. Esa es la voluntad de Dios y ese es el deseo de Dios. Amén. Así como esos 10 leprosos alzaron su voz, y la condición que estaban esos 10 leprosos, ellos estaban aislados de la sociedad, aislados de su familia. Amén. Y nosotros sabemos que la lepra, para aquel entonces ellos tenían que vivir separados de su familia
para fuera de la ciudad, amén. Ellos no tenían contacto con su familia, amén. Y cuando vieron a Jesús, vieron un milagro, amén. Vieron para un cambio para su vida, amén. Y 9 solamente se enfocaron en su milagro, pero no se enfocaron en Jesús, que si le hizo un milagro, le podía hacer todos los milagros que ellos necesitaban, amén, hermano. Ese es Dios. Ese es Dios. Y si Dios a ti te suplió 5 cosas, espera las 10, 20 que todavía tú estés esperando, porque Dios lo va a suplir. Amén. Dice que ellos alzaron su voz y que ellos dijeron: ten misericordia de nosotros. Y sabemos que Dios es grande en misericordia y es lento para la ira. Ese es Dios, amén, hermano. Y Dios suple las necesidades, Dios las suple. Él es el que todo lo provee para nosotros, hermano. En este año 2018 vamos que esa gratitud no falte en nuestra boca, amén. Que cuando vengamos a los servicios sea agradecerle a Dios, aunque sea con el cuerpo cansado. Él es el que renueva la fuerza de aquellos que están cansados, amén, amén, hermano. Darle la gratitud a Dios en todo, eso abre todas las puertas para nuestras necesidades. Dios es grande, Dios es fiel. Él dice orar sin cesar. Él dice siempre estar gozoso. Estar gozoso cuando tengo un dolor aquí y estar gozoso. Él dice estar gozoso siempre. Estar gozoso cuando tengo problemas en mi familia. Estar gozoso siempre. Amén. Y todas las peticiones tráela delante de Dios con acción de gracia y confiando que Dios va a mover. Amén. Dice en Colosenses 3:15, dice: y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sé agradecido. Amén. La paz de Dios gobierne en nuestro corazón. Ustedes saben por qué muchas veces perdemos la paz de Dios, porque no somos agradecidos. Amén. Porque la palabra dice: la paz de Dios gobierne en nuestro corazón. Amén. Y ser agradecido. Y la paz se pierde porque no le estamos dando el agradecimiento a Dios que nosotros le tenemos que dar. Amén. La paz de Dios gobierna en nuestro corazón. Y muchas veces lo que gobierna en nuestro corazón es la necesidad. Amén. Entonces, como la necesidad que está gobernando nuestro corazón, somos ingratos. Amén. Y entonces no le estamos dando a Dios el agradecimiento que Él merece. Amén. Sé agradecido en todo. Amén. La paz de Dios gobierna en nuestro corazón. Cuando nosotros dejamos de darle gracia, se va la paz. Se va la paz, hermano, porque nos enfocamos en lo que a nosotros nos hace falta. Amén. Y no nos enfocamos en esa sola cosa que Dios ya suplió. Ese que se devolvió le fue a dar gracia a Dios. ¿Y que él recibió? La salvación. Más cosa le fue añadida a su necesidad. Amén. Cuando los otros no recibieron la salvación. Dar gracia a Dios en todo. Estar siempre gozoso. Amén. Gloria a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Nosotros sabemos que la palabra gratitud es cuando uno le hace, es cuando una persona agradece. Amén. Eso es la gratitud, agradecimiento. Y el agradecimiento hay que demostrarlo con hecho. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Y en esta noche yo quiero que tú te enfoques en cuáles de los 2 lugares durante el año tú tuviste. En ese 10, de los 10, en ese grupo ya de los 9, que ya por una necesidad que Dios les suplió, no le dieron la gracia, o por ese uno que recibió una sanidad y le dio la gracia. Durante este año, ¿dónde tú te encontraste? Amén. ¿Cómo tú te enfocas? ¿En ese 9 o te enfocas en ese 1? Ponte a pensar. Amén. ¿Dónde tú te enfocas? ¿En cuáles de esos 2 grupos? Amén.
porque la gratitud se demuestra con hecho, amén, se demuestra con alabanza, amén. Gloria a Dios, santo eres Dios. El Salmo 103 del 1 al 5 dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca. ¿Y cómo uno se rejuvenece? A través de la gratitud. Amén, hermano. No hay otra cosa para un cristiano rejuvenecerse sino a través de la gratitud. Amén. Porque la paz de Cristo abunda en nuestro corazón. Cuando hay gratitud, hay paz, hermano. Cuando se va la gratitud, se va la paz, hermano. Y eso cada uno de nosotros ha vivido esa experiencia. Amén. Enfóquese en lo que a usted le hace falta. Y mire cómo está su condición, mire cómo está ya su corazón. ¿Está quieto? No, está inquieto, porque su enfoque está en lo que a usted le hace falta y no en lo que Dios ya le suplió, para usted darle gracias por eso que ya Dios le suplió, para abrir la puerta para aquello, cosa que le hace falta. Amén. Enfóquese, y cuando usted tenga cualquier ya necesidad, comience a alabar a Dios. Comience a glorificar a Dios y mire cómo está su corazón, con una paz y con una tranquilidad que usted misma no lo cree, pero es la palabra de Dios que lo dice, que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón. Amén. No es la necesidad que va a gobernar en nuestro corazón. Amén. Y somos nosotros los que escogemos qué va a gobernar nuestro corazón durante este año que va a entrar. Amén. O es la paz de Dios o es nuestra necesidad. Amén. Y la clave es darle la gloria y glorificar a Dios y ser agradecido con Dios. Amén. Si queremos vernos rejuvenecidos, comienza a glorificar a Dios, comienza a darle la gloria a Dios. Amén. Y no se enfoque durante este año que va a entrar en lo que a usted le hace falta, sino en lo que ya Dios ha recibido, sino en lo que usted ha recibido, que comenzó un año con vida. Amén. Dele gracias a Dios por eso, y usted va a ver todas las bendiciones que Dios le va a añadir a su vida. Dele gracias a Dios. Él es el que te corona de favores y de misericordia. Amén. Él es el que nos saca cada vez que estamos en el hoyo. Él nos saca. Amén. Él nos corona de favores. Ese es Dios. Y a Él es que tenemos que agradecerle. Amén. Muchas personas en este día puede ser que están velando cualquier ya familiar. Amén. Cualquier ser ya querido. Y gracias a su misericordia, usted y yo estamos aquí escuchando su palabra. Amén, hermano. Gracias a Dios que podemos tener una sonrisa en nuestros labios. Pero hay muchas personas que no la están teniendo. Hay muchas personas que están tristes, que están llorando, hermano. Y es un privilegio que en esta noche usted y yo estemos aquí, hermano. Y ya por eso hay que agradecerle a Dios. Padre, gracias, porque tú guardaste a mi familia de muchos peligros durante el año. Padre celestial, gracias porque tú a mí me guardaste también. Padre celestial, gracias por esta casa que yo tengo, porque hay muchos que no la tienen. Amén. Padre celestial, gracias por el alimento que yo me comí hoy, porque muchas personas no lo han podido comer. Padre celestial, gracias por la vida. Gracias, Padre celestial, dale gracias a Dios. Amén. Y no te enfoques en lo que a ti te hace falta. Amén. Enfócate en lo que ya tú tienes para que le comience a dar gracias a Dios. Amén. Dios quiere gratitud. Dios quiere gratitud en nuestro corazón. Amén. Porque lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que nosotros vamos a manifestar. Eso es lo que nosotros le vamos a dar a Dios. Si en nuestro corazón hay escasez, porque nos enfocamos en lo que a nosotros nos hace falta, eso es lo que le vamos a dar a Dios escasamente cuando venimos a los cultos. Eso es lo que le vamos a dar a Dios cuando estamos en nuestro trabajo. Eso es lo que le vamos a dar a Dios cuando estamos en nuestra casa. Amén. Hay que ejercitar
la gratitud en nuestra vida en este año que va a entrar, hermano. Hay que ejercitarla, no importa la circunstancia, hay que ejercitar la gratitud, porque eso mueve el corazón de Dios, y Dios es el que nos mantiene con vida, Dios es el que nos suple, hermano. Amén. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, fue Dios que nos creó, hermano. Entonces, ¿a quién que nosotros le tenemos que dar gloria y honra? ¿A quién que nosotros le tenemos que ser fiel? ¿A quién que nosotros tenemos que alabar? ¿A quién que nosotros tenemos que exaltar? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermano. Hay que ser agradecido porque Dios es grande, porque Dios es bueno, porque Dios es vivo, porque Dios es real y no hay otro fuera de Él. No hay otro fuera de Él. Amén, hermano. Por eso estamos aquí en esta noche. Amén. Es un culto de gratitud, hermano, aunque ya le estoy exhortando, sí. Pero es para que nosotros nos paremos un rato a pensar, hermano, amén, que Dios es grande, que nosotros dependemos de Dios, amén, hermano. Nosotros, todo lo que nosotros hemos conseguido durante el año fue gracias a la misericordia de Dios, amén. No fue a base a nuestro esfuerzo, no fue a base a nuestra inteligencia. Fue Dios que nos dio esa inteligencia, fue Dios que nos dio esa fortaleza, y hay que agradecerle a Dios por eso, hermano, amén. Hay que agradecerle a Dios y hay que ejercitar la gratitud en nuestras vidas. Hay que ser agradecido, amén. Hay que consagrarnos a Dios, porque esa también es parte también de la gratitud, amén, hermano. Esa es parte también del agradecimiento. Padre Celestial, yo te agradezco, pero también yo me santifico para ti, amén. Porque yo deseo más, yo deseo que tú me llenes, yo deseo que tú me unjas, yo deseo que tú me uses, yo deseo, Padre, más de ti, Padre Celestial. Y hay que darle gracias a Dios, hay que darle gracias a Dios en todo tiempo, hay que darle gracias a Dios por todo, hermano. Amén, hermano, porque ese es el deseo y esa es la voluntad de Dios, que nosotros le demos gracias a Dios. Amén. No te enfoques en lo que a ti te hace falta, enfócate en lo que ya tú tienes de parte de Dios. Amén. Dale gracias a Dios por eso. Glorifica a Dios ya por lo que tú tienes, y eso va a abrir grandes puertas a lo que a ti te hace falta. Amén. Dios está buscando hijos e hijas que sean agradecidos. Amén. Que no sean ingratos, que no se enfoquen, que no se paren en lo que le hace falta. Padre, a mí me hace falta esto. Padre, a mí me hace falta esto. Pero ¿qué día tú vas a comenzar a darle la gracia por esa sola cosa que Dios ya te dio? ¿Cuándo tú vas a comenzar a ser agradecido por eso? Y demuéstraselo con hecho a Dios. Ese solo leproso se devolvió y él se lo demostró. Él se postró delante de Dios. Amén. Gracias. Gracias porque ya estoy limpio. Gracias porque yo vivía aislado de la sociedad y ahora puedo tener contacto a través de ti, que tú a mí me has dado ese privilegio para entrar a la sociedad, para ir a mi familia. Gracias. Y no solamente voy a tener contacto, voy a explicarle y voy a predicarle lo que tú has hecho en mi vida, que no solamente me diste la sanidad, pero también me diste la salvación. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo Cristo Jesús puede transformar y puede cambiar. No hay ninguna persona que pueda transformar, que pueda cambiar. Cristo Jesús solamente puede hacer eso en nuestras vidas. Amén, hermano. Y hay que darle gracias por todo a Dios, porque esa es la voluntad. Amén. Amén, hermano. Dios es el que abre puertas. La palabra de Dios dice que Jesús es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En todo, en todo, en todo, en todo. ¿Qué tú quieres que Dios te haga? Él es el que todo lo llena en todo. Amén. Él es el que todo lo llena en todo. ¿Cuál es tu necesidad en esta noche? Él es el que todo lo llena en todo. Él es el que todo lo llena en todo, en todo, en todo, en todo. Lo que tú te puedes imaginar y aún lo que tú no te puedes imaginar, Él es el que lo llena en todo. Amén. Y hay que ser agradecido. Hay que agradecerle a Dios por todo. Hay que agradecerle constante y hay que demostrárselo a través de la alabanza. Hay que demostrárselo con hecho. La gratitud se demuestra con hecho. Amén. Amén, hermano. No solamente ya con palabras. Sí, yo estoy agradecido.
pero tus acciones son diferentes. Amén. Sí, yo estoy agradecido, como dijo el hermano ya Joel, que Dios abrió puerta para que su esposa y su hijo vinieron, pero el agradecimiento hay que demostrarlo con hechos. Amén. Hay que honrar a Dios y hay que poner a Dios en primer lugar. Ese es el agradecimiento. Padre, yo te agradezco, porque si no es por ti, mi esposa y mis hijos no están aquí y yo no gozo de ese privilegio. Gracias, Padre Celestial, y demostrarlo con hecho. Amén. Ese es Dios, ese es Dios. Así es Dios, y Dios quiere la gratitud que esté constante en nuestra boca. Amén. Alabarle, glorificarle, bendecirle en todo. Amén. Bendecir a Dios por todo y en todo. Glorificar a Dios, hermano. Esa es la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Amén. ¿Cómo tú te enfocas? ¿En cuáles de los dos grupos tú te enfocas? ¿En los 9 o en ese uno? Amén. Y casi siempre la mayoría de personas se enfocan en el grupo mayor. Amén. Pero ese uno hizo la diferencia y usted la puede hacer en esta noche también la diferencia. Amén, hermano. Puede hacer la diferencia y puede comenzar a agradecerle a Dios por esa sola cosa, para que esa sola cosa mueva el corazón de Dios y pueda abrir esas otras cosas que nosotros necesitamos. Amén, hermano. Ejercite en este año 2018 la gratitud, para que cuando finalice el 2018 usted pueda agradecerle a Dios y decir: Padre Celestial, gracias por esto. Que si usted se pone a pensar el fin de año del 2018, se pone a pensar y darle gracias a Dios, usted no va a terminar en ese día de usted darle gracias a Dios por todo lo que Él hizo durante el año. Amén, hermano. Y ese es Dios. Dios es grande y Dios es real. Acerquémonos más al trono de gracia. Amén. Acerquémonos más al trono de gracia. Ese es el deseo de Dios. Y Dios va a abrir grandes puertas en nuestras vidas. Amén. Enfoquémonos en la gratitud en ese año. Dios es grande, Dios es fiel y Dios es real. Amén. Y Dios está buscando hombres y mujeres fieles y reales que le agradezcan constante. Amén. Si usted quiere que la paz de Dios gobierne su corazón en este año, comiéncele a agradecerle y que esa gratitud no salga de su boca. Amén. Amén, hermano. La paz de Dios gobierne en nuestro corazón. Enfoquémonos en lo que ya nosotros tenemos. Amén. Para comenzarle a dar gracias, para que eso abra la puerta por aquello que hace falta. Dios es grande, Dios es fiel, Dios es real y no hay otro fuera de Él, hermano. Amén. Él es el que todo lo llena en todo. Amén. Y lo que Dios no puede suplir, no lo puede suplir nadie. Lo que Dios no puede suplir, no lo puede suplir nadie. Solamente Dios puede hacer milagro y maravilla en nuestras vidas. Amén. Ejerza la gratitud en su boca, y cuando usted se vea intranquilo, que no se vea con paz en su corazón, revísese cómo está la gratitud en su boca. Amén. Porque cuando hay gratitud hay paz. Cuando hay gratitud es porque tú te enfocas en lo que ya tú tienes. Amén. Y tú ora por lo que te falta. Amén. Con acción de gracia, creyendo de que ya tú lo recibiste. Amén, hermano. Así es la gratitud. Demuéstrela con hecho en este año 2018. Dios es fiel, Dios es grande, y hasta aquí Dios nos ha guardado. Amén. Hasta aquí Dios nos ha traído. Amén. Y hasta aquí podemos levantar nuestra bandera y mostrarle al enemigo que Dios me dio la victoria durante ese año. Amén. A pesar con dificultades, a pesar con necesidades, a pesar que perdimos seres queridos, pero todavía estamos respirando. Amén. Y mientras hay respiración, mientras hay vida, todavía hay esperanza. Amén. Pero esa esperanza hay que conquistarla. Amén. Delante de la presencia de Dios. Porque solamente Dios puede mover montañas. Solamente Dios puede hacer milagros y prodigios en nuestras vidas. Amén. Hay que agradecerle a Dios en todo y por todo, y darle la gracia por aquello que todavía no tenemos, y darle aún más gracia por esa sola cosa que ya Él nos ha dado. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie en esta noche para agradecerle a Dios en esta noche. Y mientras los músicos van pasando,
Cierre sus ojos y levante las manos. Y no se enfoque en esta noche por las cosas que Dios no le suplió. Enfóquese por esas cosas que Dios le dio durante este año, amén. Y comiéncele a darle gracias a Dios usted mismo en esta noche. Comiéncele a dar gracias y diciéndole a Dios: Padre, gracias por tu guardarme. Padre, gracias porque hasta ahora tengo vida, Padre celestial. Padre celestial, gracias por tu cuidarme de todo mal, de todo peligro. Gracias por tu cuidar a mi familia, Padre celestial. Padre celestial, gracias, 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 mi Dios. Gracias por la victoria, Padre celestial. Gracias por todo lo que tú me diste durante este año, Padre celestial. Gracias, yo te doy la gracia, mi Dios. Padre, yo te doy la gracia, gracias, mi Dios. Gracias por mi casa, gracias por mis hijos, gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, gracias por mi salud, Padre celestial. Gracias, mi Dios. Gracias porque tú me levantaste cuando cada vez yo caí, Padre celestial. Gracias por tu levantarme, mi Dios. Padre celestial, gracias, gracias, mi Dios. Padre, gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, mi Dios. Gracias por tu misericordia, mi Dios. Padre, gracias, mi Dios. Gracias por tu fidelidad, mi Dios. Padre, gracias, gracias, mi Dios. Que hasta aquí tú me has guardado, Padre celestial. Gracias por tus favores. Gracias, gracias por tu regalo, mi Dios. Padre celestial, gracias, gracias, Dios. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, mi Dios. Recibe alabanza, mi Dios. Como estoy agradecida, te doy alabanza en esta noche, mi Dios. Recibe alabanza, recibe la gloria, recibe honra, recibe la majestad, Dios. Aleluya, gloria a Dios. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Deleítate en esta noche, hermano, a de través tu de esa amor alabanza. has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz de tu vida entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Con tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. El altar está abierto, hermano. Si quieres pasar
al altar pasa, hermano, y si hay cualquier persona que quiere entregarle su vida a Cristo en esta noche, pase y vamos a hacer oración en esta noche. Agradezca a Dios en esta noche, agradezca a Dios en esta noche, agradezca a Dios en esta noche, que eso mueve el corazón de Dios. Dele alabanza en esta noche, y que no cese la gratitud en esta noche de su boca. Dígale: gracias, Padre, gracias, mi Dios, gracias, mi Dios. Agradécale en esta noche, a través de darle la alabanza, a través de glorificar y bendecir su santo nombre. Agradécale en esta noche. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias.
Gracias, mi Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias, eres Dios. Jesús. Gloria, 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 gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, mi Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya, gloria a Dios y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Dios es bueno y Dios es grande. Amén. Y para siempre es su misericordia. Mis hermanos se pueden sentar en esta noche. Gloria a Dios. Y en esta noche tenemos una visitante que es Carmen. ¿Quién le da la bienvenida a Carmen? Puede levantar tu mano. Está atrás. Estamos contentos de que tú nos visitaras en esta noche. Ella es una colega mía de trabajo y de verdad gracias porque tú viniste. Amén. Y las puertas están abiertas para que cada vez que tú quieras venir, tú eres bienvenida. Amén. Gloria a Dios. Nosotros vamos a dar el orden del servicio de la prisión porque el orden del... gloria a Dios. Esas son las personas que nos están ya sintonizando, ¿qué? Bueno, pues le damos la bienvenida a Lance David, quienes le dan, quienes le saludan. Amén. A Jackie. Amén. Y a todos que nos están sintonizando, que Dios le bendiga ricamente. Amén. Y reciban un fuerte aplauso de este pueblo precioso en esta noche. Amén. Gloria a Dios. El servicio de la prisión para esta semana preside el hermano Apolinar.